Dios le bendiga grandemente. En este precioso momento estamos aquí para ser de bendición en la parte teológica, doctrinal, bíblico. Y hoy estaremos tomando el libro vamos a tomar un tema muy controversial, pero es bíblico, es muy bíblico. La Trinidad de Dios. Para ello tenemos que conocer tres cosas. En este mundo en que vivimos hay tres religiones monoteístas. Vamos a enumerar. El judaísmo es monoteísta, predica al Padre y reconoce como Biblia a la Torá, o sea, el Tanaj del Antiguo Testamento más conocido. Y niega a Jesús, que no es Mesías, no es el Hijo de Dios, y niega el Nuevo Testamento y es monoteísta. Ahora tenemos el Islam. El Islam es una religión monoteísta. Creen en un solo Dios unipersonal, ya que el pueblo hebreo sí cree que el Padre es real y el Ruach HaKodesh no es el mismo Padre, es parte del Padre. Mientras el Islam es una religión monoteísta, pero cree en un solo Dios unipersonal. Ahora tenemos la religión cristiana. El cristianismo predica la Trinidad de Dios y es monoteísta. Ahora, para poder llegar al tema, en el mundo cristiano, o sea, en el tiempo de Cristo, el cristianismo se divide, la religión judaísmo se divide en dos. O sea, se divide en dos por causa de la doctrina de Cristo. Porque Jesús trae la enseñanza del Padre, la enseñanza del Hijo y del Espíritu Santo, con distinción. Yo he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, los judíos le tenían rabia a esa predicación de Jesús, y de tal manera que niegan y lo matan. Pero una parte de los judíos apóstoles sí aceptan a Jesús como su único y salvador, como el Hijo de Dios, como su Mesías. También los samaritanos aceptaron a Jesús como el Mesías. Y un remanente parte de los judíos, que eran los apóstoles, los 3.000 judíos, los 5.000 judíos del libro de Hechos, hasta Pablo. Antes de ser cristiano Pablo, pues perseguía la religión cristiana. Pero Jesucristo tiene un encuentro personal con este hombre y se vuelve cristiano y le pregunta y le dice: ¿quién eres tú? Y le dice Jesús: yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora, Jesús no dijo que Él era el Espíritu Santo. Jesús no dijo que Él era el Padre. Jesús dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y el primer mensaje de Pablo es de esta manera: este era el Hijo de Dios. Desde ahí empieza a predicar la Trinidad de Dios. Ahora, usted estará preocupado, pero los apóstoles no predicaron la Trinidad de Dios, la Trinidad de Dios. Bueno, entonces el mundo hebreo se divide en dos por causa de la doctrina que trajo Jesús. Los apóstoles predican al Padre que resucita a Jesús y Él le hace Señor Cristo. Hechos 2, el apóstol Pedro predica una forma explícita de la Trinidad de Dios. ¿Por qué? Porque Padre resucita a Jesús y le hace Señor Cristo. Y si creen estos 3.000 judíos que están aceptando a Jesús como el Mesías y como el Hijo de Dios, van a recibir también así como los apóstoles habían recibido en el aposento alto. ¿Cuál habían recibido en el aposento alto? El derramamiento del Espíritu Santo. Jesucristo le había dicho: mira, no se vayan de Jerusalén. Hechos 1:4, donde Jesús le dice: va a venir el Espíritu Santo, que es la promesa del Padre. Entonces, estamos viendo claramente que Pedro predica la distinción que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es la Trinidad?
ya que la palabra no existe en la Biblia. Entonces muchos me van a venir a decir, la Trinidad no existe porque no existe en la Biblia. Yo también puedo decir una palabra, la palabra unicidad no existe en la Biblia. Es un pensamiento filosófico que surge en la historia. En cambio, la palabra Trinidad surge de la palabra aramea para explicar la distinción que existe dentro de ese Dios bíblico. Entonces, el cristianismo cree en la Biblia, los 66 libros. O sea, cree en la Tanaj, cree también en el Nuevo Testamento como palabra de Dios. Mientras los judíos que son monoteístas no creen en el Nuevo Testamento ni en Jesucristo. ¿Ya? Entonces, seguimos. Hemos declarado claramente en la introducción que los judíos apóstoles predicaron la distinción que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y por esa predicación los apóstoles van a ser perseguidos por los judíos que negaron a Jesús como su Mesías. Entonces, el cristianismo empieza con esta doctrina bíblica. En el Antiguo Testamento solamente se encuentran palabras plurales. Hagamos, descendamos, confundamos, a nuestra. Son palabras plurales que existen en el Antiguo Testamento. Muchos me van a venir a decir, no, pero esas palabras plurales son majestad. Majestad, no amigo, majestad fue inventado en el siglo XVIII. ¿Ya? Entonces eso queda descartado de la palabra majestad. Ahora, Jesucristo definió Deuteronomio 6.4. Jesucristo definió Deuteronomio 6.4. Porque ahí dice Ejad, no dice Yahid. Y cuando ora en capítulo 17 San Juan, dice, yo quiero, Padre, que la iglesia que tú me diste sean uno como nosotros somos uno. La palabra uno con único no son los mismos. La palabra uno es un número completo y la palabra único es un número absoluto. Entonces la Biblia nos presenta a ese Dios bíblico como Dios es uno y como Dios único. Dios es uno, Deuteronomio 6.4. Dios es único, Judas 1.25. Entonces, a ese uno, Jesucristo lo definió como perfecta unidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo subsiste en una sola deidad, Teus. La palabra Dios indica una deidad, una divinidad. La palabra Dios no es un sujeto, indica una deidad, una divinidad. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en una sola deidad. A ese se le llama la Trinidad de Dios. La palabra Trinidad viene de la palabra aramea. La palabra aramea, o sea, la palabra Trinidad no es latino, no es latín, no es romano. Porque muchos me van a venir a decir que la Trinidad es de la católica romana, pagana, la gran ramera. Usted está equivocado, amigo. Usted está equivocado. Le engañaron. Porque la doctrina de la Trinidad fue defendida no solo por Pedro, porque Pedro predica Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que enseña la doctrina de la Trinidad. Entonces, defendieron contra los gnósticos, defendió Juan el apóstol, escribiendo Primera de Juan. Y de ahí defendió Praxia, o sea, defendió Tertuliano. Tertuliano defendió la doctrina de la Trinidad, ya componiéndola esa palabra aramea de trinitas, ¿no? Y llega la palabra Trinidad para explicar esa distinción que existe dentro de ese Elohim, dentro de ese Dios bíblico. Entonces vemos claramente, amados amigos, para finalizar, la palabra de Dios dice que el Padre tiene voluntad, el Hijo tiene voluntad y el Espíritu Santo enseña y guía. Jesús dice, San Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Cuál es? Y esta es la voluntad del Padre,
el que me envió. La voluntad es una cualidad de un ser que de hacer o no hacer un hecho. Esa es la voluntad. El Padre tiene propia voluntad, el Hijo tiene propia voluntad, y el Espíritu Santo, Jesús le dijo, vendrá otro Consolador, ¿no? Y os guiará a toda verdad, y os recordará. En Apocalipsis 21 vemos, dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven, ¿a quién? Al Cordero, al Hijo de Dios. Entonces, dentro de ese deidad, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Padre tiene voluntad, el Hijo tiene voluntad y el Espíritu Santo guía y enseña. Las tres personas subsisten en una sola deidad. Podemos corroborar ese en Isaías 48:16. El que habla se identifica como Dios. Y luego de identificarse como Dios, dice, me envió Jehová y su Espíritu. Me envió Jehová el Adonai y su Espíritu. Tres, en una sola deidad. Así de claro, mis amados amigos, si esta doctrina fue perseguido, fue atacado desde Jesucristo. Jesucristo dice, el Padre tiene voluntad propia. Y los judíos rechinaban. Y Jesús decía, yo he descendido del cielo. O sea, Él había venido del cielo. Él había descendido. ¿Cómo? ¿En qué forma? Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne. El verbo era el Hijo. El verbo es un nombre, tal como dicen Apocalipsis 19:13. Léaselo. Verbo es un nombre. Verbo es un nombre que se le da al Hijo. Entonces Juan está declarando claramente la eternidad del Hijo en Juan 1:1. Y aquel verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Ve? Ahora, si Jesús era el Padre, como dicen muchos, la parte final de Juan 1:1, y el verbo era el Padre, ¿cómo vamos a conciliar Juan 1:1? La parte media, donde dice, y el verbo era con Dios. Vamos a decir, ¿y el Padre era con el Padre? ¿Dos padres? No. El verbo era el Hijo de Dios. Juan 20:31 dice, todas estas cosas fueron escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amados amigos, esta es la doctrina de la Trinidad. La Trinidad de Dios es bíblica. La palabra Trinidad no existe en la Biblia, pero eso no quiere decir que no exista la doctrina. La doctrina está. Para explicar esa doctrina, sale la palabra trinitas de la palabra aramea. Y con esa palabra explicamos la Trinidad de Dios. Dios los guarde, Dios les bendiga. Esta es palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre había enviado a su único Hijo, y aquel que niega al Hijo de Dios resucitado está condenado. Juan 3:18. Juan 3:18. El Hijo, si tú no aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, recuerda, si tú no aceptas a Jesús como el Hijo de Dios y no como el Padre, porque mucha gente está predicando diciendo que Jesús es el Padre. Eso es falso, es una herejía antibíblica. No existe Jesús Padre. No hay Jesús Padre. La Biblia no menciona de Jesús Padre. La Biblia menciona claramente que Jesús es el Hijo de Dios y siendo Hijo quita pecados, como dice Juan el Bautista. Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita pecados. Ese Hijo que estaba caminando por Hebreo, por la tierra de Judea, era el Hijo de Dios. Y Juan le dice, ese es el Cordero de Dios que quita pecados. Cuando nace dice, Él salvará a su pueblo. Él salvará a su pueblo. El Hijo de Dios dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amados amigos, esta es la doctrina más grande que existe en la Biblia. Y es una de las doctrinas más atacadas por el mundo. Pensamiento unitario y tantas religiones que se han levantado como el mesiánicos. Pero
Gamaliel dijo una verdad. Si es de Dios, va a permanecer. Y si no es de Dios, va a desaparecer. Más de 2000 años se predica el cristianismo y la Trinidad de Dios. Y no se ha desaparecido. Quiere decir que el cristianismo y su doctrina, la Trinidad de Dios, es de Dios. Por eso que no se desapareció. Dios les guarde, Dios les bendiga grandemente.